Bien, vamos a iniciar. ¿A quién le gustaría orar? ¿Quién nos apoya orando para iniciar? Ok, adelante. Padre, te damos gracias en este día por haber recibido tu misericordia y tu bondad, porque nos has permitido ver la luz de un nuevo día y porque nos has traído, Señor, aquí para seguir aprendiendo de tu palabra. Te bendecimos en esta noche y siempre en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Bien, hoy vamos a leer el capítulo 12. Vamos a estudiar el capítulo 12 del libro de Hechos. Y entonces pues leemos como acostumbramos. Un versículo cada quien. Empezamos con Luis. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Sí, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándoles a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiesen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. 9. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rodé salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que sí era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, les contó cómo el Señor les había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea, y se quedó ahí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado
viéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ok, esta historia es interesante porque incluye datos históricos. Esta parte de este capítulo dice, el gran paso se ha dado. Los gentiles son parte de la iglesia. Su apoyo a la iglesia de Jerusalén ha dado mayor firmeza a su integración. Es decir, ellos, al haber enviado su ofrenda a la iglesia, ahora están mucho más integrados ahí con los judíos cristianos. Así que el relato debe avanzar. Hasta ahora el enfoque principal de la obra apostólica ha recaído en Pedro, no porque fuese el único que hacía algo, pues entendemos que los demás apóstoles estaban llevando a cabo la obra que les correspondía, pero es importante entender el trabajo que le tocó a él llevar a cabo en el inicio de la iglesia entre los judíos, entre los samaritanos y entre los gentiles, lo que hemos señalado, el inicio de cada grupo en el que Pedro inició la iglesia. Sin embargo, los años han pasado y el panorama político ha cambiado en Judea y Galilea. Sin embargo, la narración de Lucas concuerda con los registros de otros historiadores sobre la situación del gobierno. Ahora bien, antes de ocuparse de lleno en la expansión de la iglesia entre los gentiles, lo que va a llevar el resto del libro, al menos este capítulo 12 y el 13 se van a enfocar todavía un poco más en el 14, en los judíos y gentiles. Lucas se toma un momento para señalar la situación de la iglesia en Judea. Ok, dice, por el tiempo de la gran hambre, el capítulo 11 terminó diciendo sobre un hambre que iba a haber en toda la tierra, y esto ocurrió en tiempos de Claudio. Entonces, cuando el capítulo 12 empieza por aquel tiempo, se refiere precisamente al tiempo de la gran hambre que vemos en el 11:27. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Ok, por ese tiempo en que la iglesia de Antioquía crecía, y por ese tiempo que enviaron a Bernabé y a Saulo, dice el último versículo, así lo hicieron, mandándole a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ellos fueron los encargados de llevar la ayuda a la iglesia de Judea. Y entonces, cuando dice el pasaje, por aquel tiempo, se refiere al tiempo de la gran hambre. El rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia. En la Nueva Biblia de las Américas dice maltratarlos. No sé si la Reina Valera dice matarlos o Maltratarles. ok, porque yo oí al principio en la lectura que decía matarlos. Ok, maltratarlos. Pero hay que aclarar una cosa. El rey Herodes Agripa se llamaba, era hijo de Aristóbulo, quien fuera hijo de Herodes el Grande. Hay muchos Herodes en la historia bíblica, y la familia era como tres hijos de él se llamaban Herodes, y nietos se llamaban Herodes, y bisnietos se llamaban Herodes. El nombre fue muy muy usado. Estuvo Herodes el Grande. Herodes el Grande tuvo varias esposas. Herodes el Grande puso fin a la monarquía judía de los asmoneos. Bueno, en realidad fue el Imperio Romano, pero puso a Herodes en lugar de los asmoneos, y Herodes colaboró para ello.
Los asmoneos, una de las descendientes del último, hija del último rey, se llamó Mariamne. Herodes tuvo varias esposas, pero una de ellas fue Mariamne, que fue madre de Aristóbulo. Herodes mató a Aristóbulo por pensar, y a su hermano, por pensar que ellos querían retomar la línea de los reyes asmoneos. Entonces, bueno, está Herodes el Grande, tiene un hijo llamado Aristóbulo. Aristóbulo es el padre de Herodes Agripa, del que estamos hablando. Esta es la extinta familia real judía que fue sustituida por el reinado de Herodes el Grande, el cual reinaba en el tiempo en que Jesús nació. Ese Herodes el Grande fue el que hermoseó el templo, ¿cómo se llama? Remodeló el templo de Jerusalén, el que mandó matar a los niños, el que estaba reinando en tiempos de Jesús. De hecho, él se asustó cuando le dijeron el rey de los judíos, porque él no pensaba en Jesús, pensaba en los descendientes de los últimos asmoneos, Aristóbulo y el abuelo de Aristóbulo, etc. Bueno, dice, por su parte, el tetrarca Herodes, Herodes Agripa, del que habla el capítulo, es rey. El que estuvo en tiempos de Juan el Bautista no era rey, era tetrarca. ¿Qué es un tetrarca? Cuando Herodes el Grande murió, los romanos, para evitarse conflictos, dividieron el reino de Herodes el Grande en 4 partes, y cada parte le tocó a uno de sus hijos, y esos se llamaron tetrarcas, es decir, gobernaban 1/4 parte. ¿Ok? Herodes el tetrarca jamás llegó a ser rey, fue llamado tetrarca. Él gobernaba en Galilea en los tiempos del ministerio de Jesús. ¿Ok? Él se llamaba Herodes Antipas, quien mandó matar a Juan el Bautista, ante quien Jesús fue llevado. Ha sido arrestado, ha sido desterrado a las Galias o por Calígula. En ese tiempo que ocurre todo esto, él ya está por allá en Francia, en España. Las Galias es Francia o España, porque Tiberio lo desterró, considerando que, Calígula, que según Herodes Agripa, para quedar bien, decía que Herodes Antipas, su tío, estaba planeando algo en contra del César, y por eso se lo llevaron. Bueno, su tetrarquía fue entregada a su sobrino. El asunto es que la familia tampoco se llama muy bien. Herodes Antipas, ¿se acuerdan por qué metió a Juan en la cárcel? Estaba con su cuñada, ¿no? Su cuñada se llamaba Herodías. Bueno, Herodías era hermana de Herodes Agripa, ¿ok? Entonces, Herodes Antipas, el tetrarca, era cuñado y tío de Herodes Agripa. Ay, yo pensaba que había mandado matar a Juan porque no estaba de acuerdo con lo que estaban viviendo. Sí, porque no le era permitido tener a la esposa de su hermano Felipe. Felipe estaba casado con Herodías, al colmo también las mujeres heredaban el nombre, ¿no? Herodías era hermana de Herodes Agripa, esposa de Felipe, y se fue con Herodes Antipas, ¿ok? Son chismes de familia, pero históricos, para ubicar tanto Herodes. En el libro de Hechos va a haber un rey Agripa. Bueno, ese rey Agripa es hijo de Herodes Agripa, pero todavía eso va a ser más adelante. Ok, esto es para aclarar un poquito de dónde viene tanto Herodes. Por su parte, Calígula ya lo envió a las Galias a Herodes Antipas, el que le tocó matar a Juan, y ante quien Jesús fue llevado. Poncio Pilato lo mandó con Herodes, es Herodes Antipas, ok. Su tetrarquía fue entregada a su sobrino y cuñado. Herodes Agripa, quien ha llegado a ser rey, recibiendo todo el dominio que había tenido su abuelo Herodes el Grande, que fue rey y después de él nadie fue rey hasta Herodes Agripa, también recibió un territorio importante en el Líbano, adjunto al territorio de los fenicios. Los fenicios son los de Tiro y Sidón, que menciona aquí el capítulo que leímos, ¿ok?
Para quedar bien Claudio, bueno, más bien él quedó bien con Claudio, que nadie lo quería como emperador, y Herodes Agripa, intercedió ante el Senado y por eso lo nombraron rey, y Claudio le entregó el territorio en Líbano y Calígula le entregó el territorio de su abuelo. Bueno, entonces un rey grande gobierna más incluso que Herodes el Grande. Ok, entonces un territorio adjunto al territorio de los fenicios. Todo esto gracias a su amistad con el emperador Cayo Calígula y con su sucesor Claudio. Este Claudio es del tiempo de la gran hambre señalado en Hechos 11:28 que acabo de leer. El hambre ocurrió en la tierra en el reinado del emperador Claudio y es el tiempo que nos ocupa aquí en este estudio. Está habiendo una gran hambre, Bernabé y Saulo fueron enviados porque la iglesia de Antioquía hizo una colecta y la mandó por mano de Bernabé y Saulo a Judea, principalmente Jerusalén, seguramente andaban por ahí en ese tiempo. Bueno, en ese tiempo que dice, lo cual al parecer está ocurriendo en el tiempo de este pasaje. En su acción de maltrato con los cristianos, Herodes Agripa hizo matar a espada ¿a quién? Jacobo. A Jacobo. Estamos hablando de Jacobo el apóstol, hermano de Juan. Ok, dice ahí el hermano de Juan. Este Jacobo, porque hay muchos Jacobos, entonces para que la historia quede clara, pues nos enseña Lucas que el primero que murió de los 12 apóstoles, bueno, después de Judas, obviamente, que fue sustituido, el primero que murió de ellos como mártir fue Jacobo, ¿ok? El hermano de Juan, hijo de Zebedeo. Y viendo que esto agradaba ¿a quién? A los judíos. Hizo arrestar también a Pedro. Vio que a los judíos les gustó que matara a uno de los principales apóstoles. Los judíos pues ya en algún modo estaban viendo que los cristianos aceptaban gentiles y eso pues seguramente no les gustaba, porque recuerden que en los primeros años la iglesia tenía el favor de todo el pueblo. Ahora la iglesia, el pueblo se alegra de que Jacobo haya sido ejecutado. Dice, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Panes sin levadura. Recuerden que está la fiesta de los panes sin levadura y luego la Pascua. Entonces dice, habiéndolo arrestado, lo puso ¿en dónde? La cárcel. En la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados, o sea 16 soldados era mucho, para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Ok, 16 soldados custodiaban a Pedro. Seguramente el extremo cuidado, porque además tenía cadenas, el extremo cuidado se relacionaba con la ocasión narrada en el capítulo 5, cuando los apóstoles fueron liberados por un ángel unos 10 años antes aproximadamente. Ahora el tiempo de espera se debe a que Herodes Agripa quiere congraciarse con los judíos que aceptan su reinado con reserva. Esto de los Herodes a los judíos nunca les gustó mucho, por eso después de Herodes el Grande, aunque estuvo Arquelao su hijo, los romanos mejor pusieron un procurador, un gobernador, y es hasta Herodes que vuelven a ponerles un rey descendiente de Herodes, porque Herodes era judío. Herodes era el de los descendientes de Saúl, que se llamaban edomitas en el Antiguo Testamento, para este tiempo se llamaban idumeos. Ok, de todos modos era descendiente de Abraham. Ok, pero los idumeos habían aceptado la ley de Moisés, más bien se las habían impuesto. Bueno, hay mucha historia interesante en todo esto. Si alguien quiere leer historia, puede leer los escritos de Josefo, Guerras y Antigüedades de los Judíos. Ok, dice, bueno, Agripa quiere congraciarse con los judíos que aceptan su reinado con reserva y por lo tanto no quiere afectar la fiesta de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel
pero la iglesia hacía oración ferviente o sin cesar a Dios por él. Ok, no sabemos si aprendió del hecho de que Jacobo murió y la iglesia dijo, pues tenemos que ponernos a orar, pero el hecho es que la oración de la iglesia parece un factor importante en este evento. Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, o sea, en la madrugada, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. 16 soldados y además encadenado. Y unos guardias delante de la puerta, custodiaban la cárcel. Ok, entonces había guardias en la puerta, él estaba con cadenas, dos soldados junto a él. De repente se le apareció un ángel del Señor. Se le apareció un ángel del Señor y una luz brilló en la celda. Y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó. Hay una cosa, Pedro al menos estaba descansando, confiado en Dios, seguramente que lo que viniera pues ya fuera la voluntad de Dios. Ok, lo despertó diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias. Ok, nos da una idea, tal vez no tenía su manto y estaba descalzo. Bueno, vístete y ponte las sandalias, o tal vez simplemente se preparó para dormir. Le dijo el ángel, así lo hizo. Y el ángel añadió, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era verdad. No sabía que lo que hacía el ángel era verdad, sino que creía ver una visión. Bueno, diferente a una alucinación, porque una alucinación es provocada por algún medicamento, drogas, etc. Ok, cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, o sea que pasaron por varios lugares, llegaron a la puerta de hierro, o sea pesada, da a entender, ¿verdad? Que conducía a la ciudad. Ya lo sacaba a la calle. Bueno, que la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se les abrió por sí sola, sí misma. Conforme caminaban, se abrió la puerta. Entonces salieron y siguieron por una calle. Y de repente el ángel se apartó de él. En algún momento Pedro dejó de ver al ángel. Cuando Pedro volvió en sí, es decir, reaccionó, dijo, ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ok, entonces Pedro reacciona y dice que al darse cuenta de esto fue a la casa de María. Ahora, para identificar a María, porque había muchas Marías, la verdad es que es otra María más. Es la madre de Juan. Y también hay muchos Juanes, así es que este Juan también es llamado Marcos. La madre de Juan, llamado también Marcos. Donde muchos estaban reunidos y orando. Ok, y oraban, dice esta versión, ¿verdad? Donde muchos estaban reunidos y oraban o estaban orando. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una muchacha, una sirvienta, dice esta versión, pueden ponerle como gusten. Luego, por ahí cuando ponemos exámenes de la Biblia,
de conocimiento bíblico, uno pregunta ese tipo de nombres. ¿Cómo se llamaba la muchacha que fue y que no le abrió a Pedro? ¿Cómo se llamaba? Rode. Ok. Por ahí una que otra en alguna iglesia le han de haber puesto Rode. Creo que por ahí yo de niño escuché a alguien que le llamaron Rode. Ok, Rode salió a ver quién era y de hecho se inmortalizó aquí en el relato de Lucas, ¿verdad? Por no abrirle la puerta a Pedro. Ok, al reconocer la voz de Pedro, de alegría, ¿qué hizo? No abrió. No abrió la puerta. Se emocionó tanto, podríamos pensar, ¿verdad? Sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. Este es de esos relatos que hablan cómo era el sentir de la iglesia desde la antigüedad, porque estaban viendo una respuesta de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo reaccionaron los demás? Dice, estás loca, le dijeron ellos. Pero ella insistía en que así era, y ellos decían, es su ángel. Seguramente había un patio grande y la gente no alcanzó adentro de la casa a escuchar la voz de Pedro, solo que llamaban. El pobre Pedro ahí estaba toque y toque, ¿no? Porque dice, pero Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron. Ok, eso de su ángel es porque los judíos tenían la idea de que un ángel cuidaba a cada persona, lo que después se tradujo en este famoso ángel de la guarda, ¿verdad? O también porque pensaban que estaba en la cárcel, ¿no? Sí, ellos pensaban que a lo mejor ya lo habían matado. Ajá. Entonces que su ángel se había ido a presentar. Ajá. O que en algún modo él había ido en espíritu, ¿verdad? Bueno, dice, Pedro continuaba llamando y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y por eso ahí aclaramos, no siempre esperamos recibir lo que pedimos a Dios. Es como eso que ahora sacan, ¿no? Del muchacho que le dice a la muchacha, ¿quieres ser mi novia? Y ella dice, sí. ¿Y ahora qué? Dice, no, pues nunca me habían dicho que sí. Entonces, ellos están orando por algo y cuando se ve la respuesta, así como, ¿y ahora? Y a mí me tocó en una iglesia que orábamos por la gente que se convirtiera y todo, y cuando empezó a llegar gente a la iglesia, a los hermanos no les gustaba porque teníamos que hacer actividades distintas, ¿no? Dice, bueno, ¿para qué oras? Porque la iglesia crezca. Las iglesias crecen y cambian. Entonces, esto a veces pasa que aquello que esperamos, aquello por lo que pedimos a Dios, no siempre lo esperamos recibir. Ok, y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio. Les hizo silencio porque seguramente estaban eufóricos, emocionados, hablando. Entonces ya les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Lo había sacado de la cárcel. Y les dijo, informen de estas cosas ¿a quién? A Jacobo y a sus hermanos. Y a los hermanos. Bueno, pero es que el pasaje empezó diciéndonos que Herodes mató a Jacobo. Entonces hay una cosa que tenemos que discernir cuando habla de que Jacobo, ¿verdad? Entonces salió y se fue a otro lugar. No nos dice dónde porque tenía que esconderse. Ok. El encargo que Pedro hace a los hermanos sobre informar a Jacobo se refiere con toda certeza a Santiago. En español, Jacobo es más usado, en realidad, el nombre de Santiago. Recuerden que Santiago es un derivado de Jacobo. Jacobo inicialmente en hebreo era Yago y luego fue cambiando a Jacobo. Y después, cuando fue nombrado santo, el hermano de Juan, santo de España, fue llamado San Yago. Y de San Yago viene el nombre Santiago. ¿Ok? Y ya lo derivó en Diego y bueno, varios nombres han salido de ahí.
Ok, entonces se refiere a Santiago, el hermano de Jesús, el que escribió la carta de Santiago, quien adquirió un lugar destacado en la iglesia en Jerusalén. Miren, vamos a ver qué dice el 1.19, no sé dónde nos quedamos, pero el que guste, en Abisai, Hechos, no, es Gálatas. Hechos, ¿no? Sí, no, pero aquí me equivoqué, es Gálatas, no le puse la cita, es Gálatas 1.19. Gálatas 1.19. La otra que vamos a leer es Gálatas 2.9 con Eliseo. Y luego vamos a leer el 11.29 al 30. Aunque bueno, esa parte de la ley, pero ahorita la volvemos a leer. Y luego Colosenses 4.10, pero ahorita llegamos hasta allá, es al final. Ok, a ver, vamos a ver qué dice Gálatas 1.19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Ok, cuando Saulo se convierte, él viaja, recuerden que se convierte en Damasco, esa parte de hecho la vimos hace unas 2-3 sesiones, que ya parece una eternidad, ¿verdad? Hace tiempo. Bueno, cuando Saulo se convierte, se va a Jerusalén, pasa por Jerusalén porque él va rumbo a Arabia. Él se va de Damasco a Arabia, pasa por Jerusalén y dice que no vio a ninguno de los apóstoles, sino solamente a Santiago, el hermano del Señor. La historia nos narra que Santiago llegó a ser el líder de la iglesia en Jerusalén hasta su muerte por un periodo de 13 años. Ahora, él ha adquirido un lugar destacado en la iglesia de Jerusalén, y quien junto con Pedro y Juan dio su beneplácito a Bernabé y Saulo en su ministerio con los gentiles, Gálatas 2.9. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ok, aquí hay un asunto, un aspecto. Santiago, podríamos a lo mejor sacar la conjetura de que Saulo y Bernabé llegaron y entonces con toda la ayuda de Antioquía, y todavía estaba Jacobo, el hermano de Juan, y entonces por ese tiempo lo mata Herodes. Pero eso, hay un detalle: si así fuera, entonces se nombraría Pedro, Jacobo y Juan, porque en los evangelios es un orden que se mantiene. Es el grupo de 3 discípulos más cercanos a Jesús, y siempre Pedro es mencionado primero. Sin embargo, en este caso, Jacobo es mencionado antes que Pedro, porque destacaba en cierto modo Jacobo, y Pablo lo ha hecho destacar. Ahora, para ese tiempo, si fue cuando en este tiempo que Pedro salió libre, y que finalmente Bernabé y Saulo, fueron a Jerusalén y vieron a Santiago, aunque también ocurre esto en el concilio de Jerusalén. El punto, esto es que muestra una cosa importante. Muchos sostienen que Jacobo, cuando Herodes mata a Jacobo, también mata al apóstol Juan, pero eso no es mencionado en el libro de Hechos, si no hubiera sido mencionado. El hecho de que Juan ya no aparece en los relatos del libro de Hechos hace a algunos pensar de que Juan murió en ese tiempo. Sin embargo, y con eso hacen una diferencia con el Juan que escribió las 3 cartas y que escribió el libro de Apocalipsis. Pero lo que estamos conscientes, y más por el relato de discípulos de Juan, entre ellos Policarpo de Esmirna, es el hecho de que Juan el apóstol murió a principios del siguiente siglo, por ahí del año 100, 104, 102, por ahí. Pero todavía hizo las cartas del Apocalipsis. Bueno, por eso entendemos que sí las escribió el apóstol Juan, y que él en realidad muere mucho tiempo después. No en este tiempo, porque esa es una conjetura que algunos han sacado, pero entendemos que Juan todavía vivió muchos años después, porque tuvo discípulos que fueron distinguidos. Ok. Bueno, y entonces Santiago, Pedro y Juan le dieron la diestra, es decir, le dieron la mano de bendición. Aquí le ponemos: dio su beneplácito a Bernabé y a Saulo en su ministerio con los gentiles.
porque ellos se iban a encargar en el ministerio de los de la circuncisión, es decir, de los cristianos judíos, y Santiago estuvo al frente de la iglesia de los cristianos judíos de Jerusalén hasta el final de sus días, aquí en la tierra. Ok, pues en ese tiempo Bernabé y Saulo estaban en Judea para entregar la ayuda enviada desde Antioquía, cosa que ya mencionamos, pero lo volvemos a leer en el 11, 29 al 30. De Hechos 11, 29 al 30. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, entonces Saulo y Bernabé van a Judea, van de Antioquía a Judea, y dice, ok, volviendo al relato, cuando se hizo de día, hubo un alboroto, un alboroto no pequeño entre los soldados. ¿Cómo se les va a escapar un preso tan vigilado y encadenado? ¿Sobre qué habría sido de Pedro? Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los soldados, a los guardias, y ordenó que los llevaran para matarlos. Aquí los que salen perdiendo son los guardias, ¿verdad? Ok. Después de esto, Herodes descendió de Judea. Recuerden que Jerusalén está en alto, aunque aquí dice Judea. Descendió de Judea a Cesarea, que hemos dicho está en la costa, y se quedó allí por un tiempo. Ok, de acuerdo a Josefo, esto se debió a la celebración de unos juegos en honor al César, una celebración especial que se iba a hacer en Cesarea. Herodes estaba muy enojado con los ¿de qué lugares? Estamos ya por ahí terminando. Tiro y Sidón. Tiro y Sidón. Ok, versículo 20, ¿verdad? Con los de Tiro y Sidón. Después de Herodes descendió de Judea a Cesarea. De Judea a Cesarea. Ahí se quedó por un tiempo. Recuerden una cosa, la ciudad de Cesarea fue una ciudad que Herodes el Grande, el abuelo, construyó en honor al César. Era un puerto importante donde Cornelio ahí vivía, y ahí se formó la iglesia entre los gentiles. Cesarea era una ciudad muy importante y había muchos gentiles. Bueno, él descendió de Judea a Cesarea, se quedó allí por un tiempo. Esto se debió a la celebración de unos juegos en honor al César. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y Sidón, que son los fenicios, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él, y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey. Lucas nos da algunos datos, porque es historiador, para señalar que en realidad lo que él está narrando es historia verídica. Ok, ellos se ganaron a Blasto, o sobornaron a Blasto, que era el camarero del rey, y le pedían paz. Le pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Recuerden, que Herodes dominaba la región aledaña a ellos, a los fenicios, a Tiro y a Sidón. Ok. El día señalado, Herodes vestido con ropa real. De hecho, la narración de Josefo, y lo respalda César Vidal en su libro Los primeros cristianos, y algunos otros más seguramente encontraremos, con ropa real. Era una túnica tejida con hilos de plata que resplandecía con los rayos del sol. O sea, una ropa plateada, literalmente tenía plata, y cuando le daba el sol deslumbraba. Ok, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles. Ahora, la gente estaba emocionada, y hay una cosa. Dijimos que Herodes Agripa se ganó el favor del emperador Claudio, porque cuando mataron a Calígula, el Senado no quería a Claudio, pero los soldados lo establecieron como rey, y entonces Herodes Agripa fue el que habló en defensa de Claudio delante del Senado.
Lo cual habla de que Herodes para hablar era muy bueno. Era seguramente un gran orador. Entonces él empezó a hablarles. Además de que los que estaban ahí, los que fueran de Tiro y Sidón, porque no eran los únicos, era un evento de unos juegos en honor al César. Entonces, pues también querían ser, ¿cómo se les llama? Lisonjeros, ¿verdad? Entonces la gente gritaba, voz de un Dios, voz de un Dios y no de un hombre. Es esta, voz de un Dios y no de un hombre. Este Herodes había sido bien bendecido. Dice, al instante un ángel del Señor lo hirió. Había sido bien bendecido, pero nunca amó a Dios. Bueno, y de hecho, cuando fue nombrado rey, fue y ofreció sacrificios a Dios en el templo en Jerusalén. O sea, era un hombre que practicaba el judaísmo, pero bueno, él, aun cuando fuera judío, dice que lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. No era cristiano, pero siendo judío, sí debió haber dado la gloria a Dios. Es decir, no dice que lo hirió por haber matado cristianos, aunque muchos ven en ello una venganza de Dios, ¿verdad? Pero la razón por que el ángel descendió y lo hirió fue por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusanos. Es decir, la herida se pudrió. Bueno, hay una cosa. Ante el intenso dolor, el relato de Josefo dice, Herodes gritó, yo a quien ustedes han llamado un Dios, estoy ahora bajo sentencia de muerte. Y su muerte se dio 5 días después, es decir, todavía tardó en morir ante el dolor que sintió. Y entonces se ha especulado la causa natural de su muerte, aunque conocemos la causa espiritual. Dicen que posiblemente fue una perforación del intestino, y eso trajo toda la pudrición que terminó en que su muerte, pues ya había gusanos ahí en su cuerpo, ¿verdad? Pero el ángel lo hirió en ese momento, pero no murió en ese momento. El relato es que en el estadio él sufrió el dolor. Eso lo narra también Josefo. Y hay por ahí otro, no sé si es se me fue el nombre. Bueno, que narra la muerte de Herodes y que él experimentó este dolor en el estadio, pero tardó 5 días en morir. En comparación de eso, la palabra del Señor, ¿qué hacía? Crecía y se multiplicaba, en contraste con lo ocurrido al perseguidor. Es decir, aun cuando todos aquellos que estaban tratando de acabar con la iglesia actuaban, la iglesia seguía creciendo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Bernabé y Saulo, pues nos tiene que narrar Lucas qué pasó con ellos. Regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión. Llevaron las cosas que se les donaron de la iglesia de Antioquía, llevaron consigo a Juan, llamado también Marcos. Según Colosenses 4:10 y según varias versiones, vamos a ver Colosenses 4:10. Dice: Aristarco, mi compañero de prisiones. Sí, 4:10, ¿verdad? Ajá. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Ok, Marcos, aquí lo llama sobrino de Bernabé. Otras versiones lo llaman primo. Ok, depende cómo se interprete la palabra griega. La palabra griega. Pero de hecho la traducción literal es sobrino, pero algunas versiones lo han puesto como primo de Bernabé. En todo caso era familiar de Bernabé.
en cuya casa se reunió la iglesia a orar, leímos en este relato, y quien escribió el evangelio que lleva su nombre y que va a aparecer en los siguientes capítulos otra vez más. ¿Ok? Algunos incluso se atreven a decir, cosa que no se puede asegurar, que fue en su casa donde fue el aposento alto, en el aposento alto de su casa, pero no podemos asegurar sobre eso. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces hay una cosa interesante del capítulo de hoy. El respaldo histórico muestra que los registros de Lucas son acertados. Es decir, lo que Lucas nos va narrando tiene un momento histórico, va de acuerdo a la historia de los lugares donde se señala, y por eso Lucas es también contado como un historiador de la antigüedad. Entonces, porque el relato de Hechos y el Evangelio de Lucas finalmente contienen muchos datos históricos. Entonces pueden ser tomados con confianza, y para nosotros como cristianos, porque es la palabra de Dios. Bien, pues vamos a orar entonces para concluir. Les recordamos que el sábado tenemos desayuno de mujeres a las 10, reunión de adolescentes y jóvenes, reunión conjunta a las 4 de la tarde. ¿Ok? Y el domingo el culto de aniversario. Vamos a orar. Padre, agradecemos tu bondad, tu cuidado por todo lo que tú nos concedes. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra, y confiamos que en tu gracia tú nos seguirás guiando, Señor, así como hoy hemos podido leer, cómo guías a tu iglesia, cómo guardas a tus hijos, Señor. Y Padre, nosotros confiamos que estamos en el hueco de tu mano y podemos descansar en ti. A ti sea toda la honra y la gloria. Gracias por este estudio, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.